Esto es Un Minuto en Nueva York. Aquí comienza un nuevo podcast. Es el año 1939, en la Exposición Mundial de Nueva York, nombrada como el mundo del futuro, que se celebra en el recinto de Flushing Meadows, Corona Park, se inaugura una sección denominada World Trade Center, cuyo propósito y lema es promover la paz mundial a través del comercio. Uno de sus pabellones, precisamente dedicado a la paz a través de las relaciones económicas y comerciales entre los países y ubicado en el llamado Hall de las Naciones, surgiría como una improvisada solución de emergencia cuando China anunciaba que cancelaba su participación en la exposición, convirtiéndose en un espacio donde delegaciones de todo el mundo afirmaban buscar el fortalecer los lazos económicos mutuos, eso sí, en medio del clima prebélico por aquel entonces imperante. Aunque este espacio tenía un carácter temporal y era de estilo principalmente clásico, sembraría la semilla conceptual de un centro global de negocios con sede en Nueva York. 7 años después, Winthrop Aldrich, uno de los impulsores de dicha feria, lideraba una nueva agencia estatal creada con el objetivo de promover una feria comercial permanente en la ciudad. Así, en 1946, el gobernador del estado, Thomas Dewey, autorizaba la creación de la World Trade Corporation para desarrollar dicho proyecto. No obstante, los estudios de mercado llevados a cabo en la época sugerían que la prioridad para Nueva York debía ser la modernización de sus infraestructuras portuarias, por lo que la idea se pondría en pausa en 1949 debido a que otros proyectos se consideraban prioritarios frente a ella. Sin embargo, ya entrados en los años 50, David Rockefeller, sobrino de Aldrich y nieto del magnate petrolero John D. Rockefeller, retomaría de nuevo la iniciativa. Su visión era transformar el concepto del World Trade Center en el motor principal de una iniciativa para revitalizar económicamente el sector del Bajo Manhattan. Así, en mayo de 1959, David Rockefeller funda la Downtown Lower Manhattan Association. El plan inicial contemplaba una inversión de $250 millones para construir cerca del mercado de pescado de Fulton, hoy ya desaparecido, un nuevo complejo que incluiría una torre de oficinas de hasta 70 plantas junto a un grupo de edificios complementarios. Para garantizar la viabilidad y el respaldo financiero del proyecto, Rockefeller buscaría la alianza con la Autoridad Portuaria de Nueva York y New Jersey. Esta entidad, creada en el año 1921, se ocupa de gestionar hasta nuestros días diversas infraestructuras, así como redes de transporte en un radio de 40 kilómetros tomados simbólicamente desde la Estatua de la Libertad, incluyéndose en ellas determinados puentes, túneles y los aeropuertos de esta área metropolitana. En torno a 1960, tras finalizar obras emblemáticas como el túnel Lincoln bajo el río Hudson o el puente George Washington cruzando el mismo río, esta institución experimentaba una fase de gran expansión. Bajo el mando de su influyente director, Austin Tobin, contaba con una plantilla de más de 5.000 empleados, inversiones que superaban los $1.000 millones en diversas infraestructuras en esta región.
La autoridad portuaria aceptaría entonces liderar el proyecto del futuro World Trade Center, pero a cambio de integrar en este la renovación del PATH, el tren que une Nueva York con New Jersey bajo el lecho del río Hudson desde 1908. Dado que la terminal del tren PATH ya se ubicaba entonces en el lado oeste del Bajo Manhattan, el equipo de Tobin decidiría trasladar la ubicación del futuro World Trade Center desde la zona este de Fulton Street hacia el oeste, unificando así ambos planes. Sin embargo, este cambio no vendría sin un devastador impacto para un sector de este área de la ciudad. La operación obligaría a la demolición del conocido como Radio Row. Concentrado principalmente en torno a Cortlandt Street, este barrio era el paraíso de los entusiastas de la electrónica de entonces, albergando cientos de pequeñas tiendas y puestos repletos de objetos como válvulas de vacío, radios antiguas y excedentes de componentes militares de la posguerra. Sin embargo, su historia llegaría en forma de final abrupto en los 60, cuando la zona fue amenazada de muerte mediante el uso de la expropiación forzosa para dar paso a la construcción del planeado complejo original del World Trade Center. Tras un intenso litigio judicial con los comerciantes locales, la autoridad portuaria obtendría finalmente el permiso legal para ejecutar su plan. Ya desde su génesis, los promotores del World Trade Center aspiraban a batir todos los récords de altura. Eso significaba inequívocamente superar al Empire State Building, referente desde 1931 como el edificio más alto del planeta. Para llevarlo a cabo, se designaría al arquitecto Minoru Yamasaki, que a la postre proyectaría las míticas Torres Gemelas, cada una con sus 110 pisos de altura. Nacido en Seattle en 1912, Minoru Yamasaki, hijo de inmigrantes japoneses, se formaría como arquitecto entre su estado natal de Washington y Nueva York, donde posteriormente llegaría a ser docente durante algunos años en la Universidad de Columbia. Es aquí en Nueva York donde comenzará su carrera profesional en la firma Shreve, Lamb & Harmon, precisamente la que había en los años 20 diseñado el icónico Empire State Building, al que décadas más tarde se le encomendaría superar. Tras estos comienzos en Nueva York, en 1945 se traslada a Detroit tras ser contratado por la firma Smith, Hinchman & Grills. Gracias a este empleo conseguirá evitar el lamentable confinamiento en campos de concentración que sufrieron muchos ciudadanos de origen japonés en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Al acabar la guerra, su carrera despegará en los años 50 trabajando con su propia firma, que establece en el mismo Detroit, convirtiéndose en uno de los arquitectos americanos más prestigiosos de su generación. A Minoru Yamasaki se le clasifica frecuentemente como un referente del nuevo formalismo, un estilo arquitectónico que fusiona la tecnología constructiva del movimiento moderno con aportaciones de estilo clásico. Su enfoque, conocido también como modernismo humanista, buscaba reemplazar la frialdad del vidrio imperante ya en esos años por otras fachadas rítmicas y elementos ornamentales que transmitieran serenidad y belleza, convirtiendo estructuras monumentales en referencias de una estética más cálida y detallada también. Sin embargo,
Algunos otros también lo apodaron de manera desafortunada como el arquitecto del desastre, debido a infortunios financieros o críticas estructurales a sus proyectos. Un ejemplo de esto sería el complejo residencial Pruitt-Igoe en San Luis en 1955, basado bastante estrechamente en los ideales urbanos más utópicos de Le Corbusier. Este complejo de vivienda social buscaba el fomentar a través de sus relaciones espaciales la comunidad y el armonioso funcionamiento de esta, pero por el contrario, este proyecto resultó bastante ineficaz y fracasaría finalmente en estos aspectos sociales. Varias de sus obras corrieron la misma suerte que esta y fueron demolidas prematuramente. A pesar de las críticas e infortunios en su amplia carrera, su talento también le valió grandes contratos tanto corporativos como gubernamentales a nivel global. En España, por ejemplo, los madrileños pueden contemplar su legado en la Torre Picasso, situada en el complejo Azca y finalizada en 1988. Minoru Yamasaki fallecería en febrero de 1986, años antes de que sus dos edificios más famosos sufrieran su trágico final. Su oficina, Yamasaki & Associates, tras continuar con el legado de su fundador, cerraría definitivamente sus puertas en 2009. El suelo del Bajo Manhattan estaba originalmente compuesto principalmente por un sustrato superficial formado por rellenos, lo cual obligaría a excavar hasta 21 metros de profundidad hasta alcanzar el sustrato resistente del suelo, en este caso la roca del lecho de Manhattan o bedrock, adecuada para soportar el peso y las cargas de las colosales torres que se pretendía construir. La creación de los muros pantalla para los sótanos sería un reto técnico mayúsculo. Se utilizaría la técnica de excavación de zanjas que, tras retirar las tierras, se rellenaban con una lechada bentonítica, una arcilla que se expande al contacto con el agua para mantener la estabilidad de las paredes excavadas. Posteriormente se introducirían las jaulas de acero de los armados de hasta 7 pisos de altura y se vertía hormigón mediante bombeo por tubería. Al ser más denso, el hormigón vertido desplaza la bentonita hacia la superficie, dejando una estructura sólida de hormigón armado con acero en el muro del subsuelo. Y es con este método con el que se construyeron los más de 150 segmentos que formarían la llamada bañera de bathtub, un contenedor estanco que protegía los sótanos de cada torre de las filtraciones del cercano río Hudson. El 1.000.000 de metros cúbicos de tierra extraída se utilizaría simultáneamente para ganar terreno a la desembocadura del río y crear lo que hoy es Battery Park City. Yamasaki, junto al equipo de ingenieros estructurales John Skilling y Leslie Robertson, revolucionaría la construcción en altura al concebir un sistema innovador para su planta típica, basado en 2 núcleos centrales de cada torre, formados por un perímetro de columnas de acero dispuestas de manera muy próxima entre sí. Este diseño se alejaba de los métodos tradicionales al introducir vigas de celosía desde este núcleo central hasta la fachada exterior, formadas por columnas perimetrales espaciadas 1 metro entre sí, formando la envolvente resistente del edificio y las icónicas líneas verticales del exterior de las torres. Esta configuración creaba una piel exterior o fachada portante extremadamente rígida que, en conjunto con el núcleo central, soportaba la totalidad de las cargas. Al conectar las vigas de cada planta directamente desde la fachada
hasta el núcleo, se eliminaba así la necesidad de soportes intermedios, logrando espacios de oficinas totalmente diáfanos y sin necesidad inicial de subdivisiones. Para el montaje de la estructura metálica se emplearon grúas llamadas canguro, traídas desde Australia, capaces de elevarse autónomamente conforme crecía el montaje del edificio. Al terminar la obra serían desmontadas y bajadas por piezas en elevadores. Para la gestión de las acciones del viento, el equipo de Leslie Robertson integró aproximadamente 11.000 amortiguadores viscoelásticos distribuidos a lo largo de la estructura, diseñados para disipar la energía cinética y reducir las acciones horizontales, mitigando así el riesgo de fatiga estructural o incluso las incomodidades de los ocupantes en los edificios. Además, el análisis de tensiones y los efectos de túnel de viento se validaron mediante modelos informáticos, siendo estos ingenieros pioneros en estos métodos para el cálculo de las estructuras. La construcción del complejo comenzaría formalmente en febrero de 1967, aunque no estuvo exenta de fuertes polémicas y críticas de figuras influyentes. El magnate Lawrence Vian, por ejemplo, llegó a advertir en la prensa sobre el peligro de posibles colisiones aéreas. Ante estas polémicas, los ingenieros aseguraron públicamente que las torres estaban diseñadas para resistir el impacto accidental de un Boeing 707 cuyo rumbo se hubiera perdido en la niebla. Sin embargo, en aquel momento nunca se consideró la posibilidad de un ataque terrorista deliberado y coordinado con aeronaves de mayor tamaño. Durante la fase de construcción, la ausencia de hallazgos arqueológicos oficialmente reconocidos se debió en gran medida a la laxitud de las leyes de preservación de la época y al frenético ritmo de la obra, sumado a que este subsuelo ya había sido alterado previamente por la infraestructura del metro. No obstante, existía el antecedente en 1916 cuando el hallazgo de restos vinculados al navío holandés Tiger, datado en 1613, sugirió que otras secciones de la embarcación pudieran quedar sepultadas o destruidas bajo los cimientos de las Torres Gemelas. Esta riqueza histórica del Bajo Manhattan se confirmaría décadas después con el descubrimiento del African Burial Ground en sus inmediaciones, un hito que redefinió la historia de la esclavitud en Nueva York, aunque trágicamente gran parte de los objetos recuperados de este y otros yacimientos arqueológicos cercanos se perdieron definitivamente al estar almacenados en los niveles inferiores del edificio 6 durante el colapso del complejo en 2001. El cronograma constructivo del World Trade Center alcanzaba su primer hito principal con la culminación de la Torre Norte el 23 de diciembre de 1970, seguida más tarde por la Sur en julio de 1971. Sin embargo, el proyecto se extendía más allá de los dos emblemáticos rascacielos de 110 pisos para conformar un entorno urbano integral. No sería hasta abril de 1973 cuando el complejo se culminaría con la inauguración de su gran plaza central, presidida por la escultura de Fritz Koenig, momento en el que el gobernador Nelson Rockefeller declaraba emocionado que este proyecto representaba un sueño de décadas finalmente convertido en realidad. Además de las Torres Gemelas, el complejo integraba otros edificios que daban soporte a la actividad comercial y turística en la zona. Entre ellos destacaba el World Trade Center 3, un hotel de la cadena Marriott de 22 plantas ubicado en el sector suroeste, así como otros 3 edificios, el 4, 5 y 6. Estas construcciones auxiliares de entre 8 y 9 plantas rodeaban la plaza central y albergaban dependencias clave como la sede del Servicio de Aduanas de Estados Unidos.
Posteriormente, en la década de los 80, se incorporó al conjunto el edificio 7, una torre de oficinas de 47 pisos situada al norte del bloque principal. Pero el complejo se extendía también bajo el nivel de la calle, donde se diseñaría una infraestructura subterránea de hasta 6 niveles. Este espacio no solo funcionaba como un núcleo logístico, sino que albergaba un extenso centro comercial, así como la terminal de los trenes Paz, estableciendo una conexión vital de transporte público entre Nueva York y New Jersey. A la postre, la magnitud del proyecto se reflejaría en sus cifras impactantes para la época y que dan fe de su complejidad técnica. Como muestra simple de esto, podríamos destacar que para levantar el complejo se emplearían más de 200.000 piezas de acero y 425.000 metros cúbicos de hormigón. It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. Trágicamente, ninguno de los edificios que conformaban el complejo original de World Trade Center sobrevivió a los ataques del 11 de septiembre de 2001, resultando en la pérdida total de las 7 estructuras, mientras que las Torres Gemelas, los edificios 1 y 2 y el edificio 7 sufrieron colapsos completos durante el ataque. El resto de edificios quedarían en un estado de precaria ruina. El hotel del edificio 3 fue prácticamente sepultado por la caída de una de las torres y los edificios 4, 5 y 6 sufrirían daños estructurales tan severos e incendios tan devastadores que su recuperación posterior resultaría inviable, obligando a su demolición total durante las tareas de limpieza de la zona cero. Han transcurrido 25 años desde estos acontecimientos y el World Trade Center ha resurgido de nuevo en el Bajo Manhattan. El actual tiene como centro el edificio One World Trade Center, el edificio más alto del hemisferio occidental, con una altura simbólica de 541 metros o 1.776 pies. Acompañado a esta torre principal encontramos otros rascacielos ahora ya finalizados como los números 3, 4 y 7 que albergan otros usos como hoteles, más allá de los negocios y empresas objetivo primordial del complejo. Desde su concepción original, el área es hoy también un nuevo núcleo cultural, así como del transporte. Destaca el singular Oculus, la terminal intercambiadora del metro y el tren Paz, diseñada por Santiago Calatrava, cuya estructura blanca evoca las alas de un ave emprendiendo el vuelo, o el reciente Perelman Performing Arts Center para albergar espectáculos de artes escénicas. Estos espacios se conectan también con Liberty Park, el parque elevado que nos ofrece una vista panorámica del complejo y alberga la iglesia ortodoxa griega de San Nicolás reconstruida tras su destrucción en 2001. Sin embargo, el corazón sentimental del complejo sigue siendo el memorial y museo del 11 de septiembre, donde 2 fuentes reflectantes ocupan el lugar exacto donde en su día se erigían las Torres Gemelas y rinden tributo a las víctimas.
Mientras el complejo continúa en evolución, el futuro se enfoca en completar las piezas finales. El edificio 2 World Trade Center, que ya cuenta con un rediseño del arquitecto Norman Foster y que incluye un conjunto de terrazas ajardinadas, o el edificio 5, proyectado como una torre de uso mixto con un importante componente residencial. El 11 de septiembre marcaría un determinante antes y un después para los organismos técnicos del International Code Council. El International Code Council, o ICC, una organización sin fines de lucro, desarrolla y publica un conjunto de normativas modelo de seguridad y construcción conocidos como los I-Codes, tal como el Código Internacional de la Edificación o también International Building Code. Su objetivo principal es garantizar la protección, salud y bienestar de los ocupantes de los edificios mediante rigurosos estándares técnicos que regulen aspectos fundamentales, desde la resistencia estructural hasta la prevención de incendios, pasando por la salubridad o la accesibilidad. Aunque es una entidad privada con sede en Estados Unidos, sus códigos son adoptados como base por gran cantidad de jurisdicciones, tanto locales así como en diversas partes del mundo, donde son utilizados como referencia técnica. Tras la tragedia de septiembre de 2001, se tuvo que asumir la realidad que, si bien los edificios se diseñan para resistir desastres naturales predecibles, los efectos de un ataque terrorista en nuestros tiempos son inciertos y en muchos casos de magnitud y consecuencias extremas. A raíz de la investigación y el informe posterior del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología sobre el colapso de las Torres Gemelas, se implementarían cambios drásticos en la normativa tecnológica para la construcción de rascacielos. Hoy en día, por ejemplo, en Nueva York se requieren características adicionales como ascensores específicos para el acceso en altura del cuerpo de bomberos y equipos de rescate provistos de suministro eléctrico independiente y medidas extraordinarias para situaciones de emergencia en edificios de más de 36 metros de altura, así como escaleras adicionales a las ya anteriormente requeridas. Además, se han endurecido los estándares de resistencia al fuego y materiales de protección de las estructuras metálicas ante este, mejorando sus características de adherencia a estas ante shocks por impacto, así como la obligatoriedad de utilizar materiales más resistentes a colisiones externas en los núcleos principales de escaleras y ascensores de los edificios a partir de una determinada altura, algo de lo que claramente adolecían las malogradas Torres Gemelas con sus núcleos formados por pilares metálicos recubiertos de frágiles recubrimientos ignífugos que fueron pulverizados en el impacto, dejando las estructuras metálicas que no fueron inicialmente destruidas desprotegidas ante el fuego. En el 11 de septiembre, los sistemas de radio de los equipos de rescate se vieron en muchos casos bloqueados por los efectos de la estructura de acero de las torres y también se saturaron por el volumen de comunicaciones, lo que impediría que muchos equipos recibieran la orden crítica de evacuar antes de los colapsos. Como consecuencia, otras nuevas disposiciones en el Building Code incluyen medidas adicionales como los sistemas de amplificación de señal de radio o ARCs que garantizan la comunicación de los equipos de rescate dentro de los edificios, sea cual sea su tamaño y morfología. La
La historia del World Trade Center es un relato tanto de ambición económica y también arquitectónica como de transformación urbana que redefiniría radicalmente el skyline de Nueva York, así como la propia identidad de la ciudad frente al mundo. Desde su concepción en la década de los 60 como un símbolo de centro económico global y un hito de la ingeniería moderna, el complejo ha sido epicentro de momentos históricos, algunos de gloria, otros trágicos, que cambiarían el curso de los inicios del siglo XXI, así como un posterior renacimiento como punto focal de la ciudad en nuestros días. Hoy el lugar no solo se mantiene como un eje vital económico y de transporte, sino también como un espacio de memoria y resiliencia de esta ciudad que honra su pasado más trágico mientras mira hacia el futuro con una arquitectura renovada. Un Minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York que te trae retazos de su historia, personajes, costumbres y arquitecturas, relatados de forma personal, subjetiva y no siempre rigurosa. El podcast está disponible para su escucha y suscripción allí donde siempre encuentras tus podcasts favoritos. Para descubrir más acerca de Nueva York, visita nuestra página web unminutoennuevayork.com, donde podrás acceder a todos los contenidos sonoros y visuales publicados e incluso contribuir al sostenimiento y continuidad del podcast. Además, y si quieres, puedes seguir nuestras publicaciones en todas las redes sociales, donde no te será difícil encontrarlo.